No, lo que quería decirte es cuando, por ejemplo, alguien está pensando en estudiar Bellas Artes y le Sí. interesa el arte, pero no sabe muy bien, o yo que sé, está empezando, ¿tú qué consejo le darías? Es que eso, jo, Ya. me van a retirar el saludo mucha gente, ¿eh? Yo le daría el consejo de que no entrara a estudiar Bellas Artes. Es decir, para empezar, porque las bellas artes están reglamentadas y la expresión artística oficial está reglamentada y esa expresión no puede estar reglamentada, ¿no? En fin, quiero decir que ir a estudiar bellas artes para copiar el discóbolo, pues realmente me da mucha pena. No, no, por favor, no entres. Dedícate a observar lo que pasa por la calle, ¿no? Que creo que sacas más fruto. Evidentemente, si entras a estudiar Bellas Artes y terminas la carrera y te haces profesional, pues hombre, eres un profesional de eso. Pero procura ser un profesional sin la enseñanza, sin la academia, vamos. Bueno, Qué esto bueno, qué bueno. que no lo sepa nadie. Te van a Esto capar, mucha gente te va a capar, te lo digo yo, pero no pasa nada. ya, ya Queda lo sé, ya confianza. lo Lo bueno de mi canal es que, o sea, es un canal modesto, tampoco no va a llegar así a millones de personas ni nada, o sea que bueno, tampoco. está. Queda todo como en familia, no pasa nada. Eso Yo me puedo meter tranquiliza. la pata y a mí se me perdona, a ti también, digas lo que digas, la gente te van a querer igual, o sea que Bueno, no te preocupes. bueno. ¿Hay alguna de tus obras que me ha llamado mucho la atención, como, y supongo que estarás un poco cansado ya de hablar siempre de estas obras, que son todo lo que pasó con el Reina Sofía y todo lo que pasó con el Macba? Con el Macba, digamos que te invitan, esperándose, supongo, encontrarse igual una obra de Isidoro Valcárcel Medina, y se encuentran con un artista que les dice, sí, sí, yo te voy allí a pintar la pared de blanco con un pincel, con un pincel de estos finos de acuarela o no sé qué, de qué sería, durante no sé cuántas horas, 9 días, ahí pintando blanco sobre blanco, con lo cual no queda ni resto para poder vender, ni para poder exhibir, ni para poder nada. Aparte del decir, aquí pintó Isidoro Valcárcel Medina de blanco sobre blanco. ¿Cómo se te Oye, ocurre? Vamos a empezar con esta obra porque a mí me interesa mucho la esencia de, o sea, ¿qué querías tú mostrar o qué querías explicar con esta obra? pues mira, el MAPA me dijo, vamos a hacer una exposición de las obras de la colección y queremos tener algo tuyo. Entonces yo le dije, yo te hago una obra para la exposición de la colección, pero es una obra que no vas a poder coleccionar. Eso era fundamental para mí, que no fuera un objeto coleccionable. Y de ahí vino, ¿qué es lo que esta gente no puede manejar? Pues una pared de su propio museo. Entonces, bueno, os pinto la pared. Bueno, lo aceptaron. Allí estuve, me montaron un andamiaje y tal, y aquello se hizo. Y estaba firmada la obra porque se puso una cartela de estas al uso, en la cual se decía, esta pared ha sido pintada por fulano de tal, 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 y ya está, ¿no? Pero luego, bueno, yo con eso me quedé conforme porque realmente era lo que quería hacer, ¿no? Y ellos pues lo aceptaron. Pero luego ha ocurrido una cosa, muchos años después, una cosa muy bonita, y es que me llamaron, debía de ser una funcionaria del museo, me llamaron y me dijeron si quería cambiar la valoración de mi obra, de aquella obra mía. Y yo dije, pero si yo no sabía que tenía valoración, que estaba en marcha, ¿cómo lo han hecho ustedes para que eso sea? Un Y objeto. claro, la pobre mujer no estaba informada del fondo, ella tendría una lista de obras y vería que yo diría, a ver si este señor quiere cambiar la valoración. Dije, pues mira, es que no hay valoración porque no es transmisible de ninguna manera, ¿no? Excepto que ustedes, no sé, no sé, no sé. Bueno, esa es la historia de él. Yo me lo pasé muy bien, pero había un problema gordísimo, Ray, y es que como yo pintaba con la pintura que estaba pintada a la pared y yo iba muy despacio, yo no veía por dónde iba, porque se secaba y claro, ya no sabía por dónde. Entonces tenía que ir constantemente poniendo unas etiquetitas que me marcaban Para saber a por dónde dónde ir. iba. Sí, exactamente. O sea que fue muy laborioso.
Ah, Y con el Reina Sofía, a ver, te hago un resumen, a ver si yo, porque hay veces que igual he malinterpretado cosas ya, y claro, igual puede no lo he ser. entendido bien. El Sí, Reina sí. Sofía, lo que yo he entendido es que querían hacer una exposición individual tuya. Hasta ahí voy bien, Sí, ¿no? Y tú les sí. dices, sí, si queréis, podéis hacer una exposición mía individual con la condición de que mostréis durante este, creo que año pasado, todos los gastos que habéis ido teniendo, ya sea en personal, en material, en artistas, etcétera, ya que esa información debiera ser de dominio público. Ujú. Entonces, lo que yo he entendido es que pasó eso, el Reina Sofía se negó, acabaste hablando con el defensor del pueblo, te acabaron dando la razón, tuvieron que publicarlo, pero se canceló la exposición. Eso es lo que yo he entendido. Ahora, si quieres, dímelo con tus palabras mucho mejor que yo. No has acertado ni una. Vale, esto... Bueno, hace, hace muchos años, ahora pues no sé, pero bastantes, no sé, desde luego más de 15 o así, yo le pedí las cuentas al Reina Sofía de todo esto que tú has dicho, no me las daban por descontado, me toreaban, yo acudía al defensor del pueblo, el defensor del pueblo también me toreó porque me dijo que ya me las habían dado, cosa que era mentira, y ya llegó un momento en que aquello pues se acabó, no me las dieron, yo tengo la documentación de toda la correspondencia que les enviaba y de toda la que ellos me contestaban, y se acabó la cosa porque tampoco era cuestión de pasarse la vida en pos de esto, ¿no? Es decir, que aquello fue así, ahí se terminó la cuestión. ¿Te das cuenta? Luego después, bastantes años después, el Reina Sofía me ofreció hacer una exposición y yo la acepté. Lo único que pasa es que la exposición incluía una antológica. Esto es otra historia. Y entonces yo dije que yo realmente antológica o como se llame, ¿no? Pues no me apetecía hacerle, eran cosas que ya pertenecían al pasado y que no me inquietaban ya demasiado, tenían que ser cosas nuevas. Pero, en fin, digamos que un poco por colaborar dije, bueno, pues sí, acepto hacer una antológica, pero va a durar solamente 3 días. Entonces se hizo un montaje enorme y 3 días, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no...? bueno, sí, bueno, exactamente, ¿no? Hombre, porque generalmente la antológica duraba 2 meses, ¿no? Cosas así. Entonces, para mí, esta antológica era una parte, la menor de mi exposición. Mi exposición fueron 20 y tantas obras, una de las cuales era la antológica. Entonces, la antológica tenía 3 días porque yo había descubierto que un príncipe florentino de hacía 3 siglos había hecho una exposición de su colección en el claustro de su palacio, una exposición para, claro está, para los 4 aristócratas y había puesto las obras como se exhibían entonces casi pegadas una con otra, porque por otro lado él tenía una gran colección y no tenía espacio ni siquiera en todo su palacio para eso. Entonces, pegadas, o sea, marco con marco, la de la izquierda con la de la derecha. Y entonces yo dije, sí, voy a hacer una... Y esa exposición duró 3 días, porque claro, era para los 4 príncipes y mariscales que hubiera por ahí. Y entonces yo dije, sí, hagamos una antológica que dure 3 días, como la del príncipe, no me acuerdo cómo se llamaba, y además que va a estar colocado en uno de los claustros de la tercera planta, me parece, o no sé, y va a estar puesta uno con otro, uno con otro. Fue muy complejo el montar aquello, ¿no? Pero realmente se montó. Es decir, esa fue la parte de la exposición que tú has intentado mezclar con otra cosa que no tiene nada que ver, simplemente que las dos pertenecen al Reina Sofía. Pero Vale, que pues claro que son yo no cosas. sé dónde la vi, me había parecido que había leído algo que decía algo así, pero nada, me he debido de liar o... Claro, no, claro que te liaron, por supuesto, pero no, una cosa no tuvo nada que ver, se hizo lo de las cuentas y fracasó, afortunadamente, porque si no llega a fracasar, el que fracasa soy yo, ¿no? Entonces fracasó porque dejó al desnudo el hecho de que las cuentas de una institución pública no eran de dominio público, ¿no? Mm. Y luego la otra fue una antológica que sí que se hizo,
con esas limitaciones que te acabo de contar.